Les haré una pregunta. ¿Nunca les ha pasado que están en alguna reunión con un grupo de gente y entre ellos hay alguien que sea muy cinéfilo y empieza a hablar sobre películas, pero usando unas palabras algo raras e incomprensibles? Pues este es un caso muy común, ya que desde hace mucho tiempo en el cine han surgido muchos términos para determinadas cintas, así que si no los conocen o no son muy cinéfilos, pónganse cómodos, porque en este video les daré a conocer esas palabras cinéfilas que tal vez no conocían. Muchos de ustedes conocen este término, pero tal vez no conozcan qué significa. Un spin-off es un proyecto, en este caso una película, que nace a partir de un material u obra ya existente. En palabras simples, es una película que, sin ser una secuela directa, funciona como una extensión de la historia de otro filme ya existente. ¿Y por qué no es una secuela? Porque no sigue de manera directa la misma historia planteada en la película anterior. O sea que existen en el mismo universo, pero no siempre continúa con la historia o tienen los mismos personajes, ya sea porque son personajes nuevos o usan personajes que no eran protagonistas en la película original y ahora se les da un rol protagónico. Por ejemplo, Hobbs and Shaw, donde nos muestran únicamente a los personajes de Luke, Hobbs y Ian Shaw, en una historia ambientada en el universo de la saga de Rápidos y Furiosos, pero la historia de este film no trata de eso, y desarrolla la historia y a los personajes de manera independiente. Otro buen ejemplo sería Better Call Saul, serie que cuenta los acontecimientos anteriores a Breaking Bad. Heisenberg. You're goddamn right. En ese mismo universo, pero con los personajes secundarios de esa misma serie como protagonistas, en este caso Saul Goodman, y con su propia historia. Los spin-off pueden transcurrir antes, después o en simultáneo a la historia original. Expande el universo ya creado, aunque no llega a continuar directamente la historia. El reboot no es más que el relanzamiento de una franquicia, o sea, un borrón y cuenta nueva. La franquicia o saga cinematográfica se reinicia desde cero, dejando atrás todo lo establecido anteriormente por la saga o película anterior, ya que los reboots pueden ser de una sola película en particular. El mejor ejemplo y probablemente el más conocido sea el de Spider-Man, que tuvo su primer reboot en 2012, tras la cancelación de Spider-Man 4, que iba a ser la cuarta entrega de la saga realizada por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire, naciendo así la saga de dos películas de The Amazing Spider-Man, con Andrew Garfield como Spidey. Y años después, luego de la mala recepción de la segunda entrega de esta nueva saga, hubo el segundo y último reboot del trepamuros hasta ahora, con la nueva versión de Marvel Studios interpretada por Tom Holland. En cada una podíamos ver historias y perspectivas distintas del mismo personaje y su mitología. También podemos poner de ejemplo las dos adaptaciones de la novela de Stephen King, It, o las múltiples películas de James Bond, que con cada nuevo actor la franquicia se reiniciaba. Hay que dejar algo en claro, un remake no es lo mismo que un reboot, se parecen sí es cierto, pero aún así hay algo que los diferencia. Un reboot, como ya les dije, es un reinicio, en cambio un remake es un relanzamiento, uno que produce de manera fidedigna lo establecido en la anterior película o franquicia, con los mismos personajes y una trama parecida. O sea, que hasta cierto punto en el remake se trata de replicar lo que en la versión original se hizo. Además, en un reboot no necesariamente tengas que rehacer lo ya hecho. En los reboots tienes la libertad de contar una historia nueva, ya sea con los mismos personajes o quitando y agregando algunos nuevos. Uno de los remakes más famosos, aunque no el más fiel a su versión original, es Scarface. Y sí, es cierto que ambas versiones tienen muchas diferencias, como por ejemplo que en la Scarface original el protagonista es Tony Camonte, un mafioso italiano que se hace camino hasta la cima en el mundo del AMPA de Chicago, y en cambio en el remake Tony no es italiano, sino cubano. La historia se desarrolla en Miami y su apellido no es Camonte sino Montana. Otro remake muy famoso es el de Charlie y la fábrica de chocolate dirigida por Tim Burton. Pero, a pesar de esto, mantiene suficientes elementos similares para no considerarlo un reboot, ya que las premisas de ambas son casi las mismas. Un easter egg o referencia son mensajes ocultos dentro de una película que son intencionalmente introducidos por los realizadores de la cinta. ¿Qué significa esto en cristiano? Simplemente que estos mensajes son unas referencias o algún dato curioso que puede estar relacionado a un elemento de la cinta, ya sea directo o indirectamente.
o incluso a algún elemento externo. Por ejemplo, en Toy Story 2, cuando el clon de Buzz Lightyear se enfrenta al emperador Zorg en esta escena. Ríndete, Buzz Lightyear. Te he vencido. No me rendiré. Tú mataste a mi padre. No, Buzz. Yo soy tu padre. Los que sean fans de Star Wars entenderán que esta es una obvia referencia a la icónica escena de Luke, soy tu padre, en el Imperio contraataca. ¿Lo captan? No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. Y para ponérselos aún más fácil, otros grandes ejemplos están dentro del universo cinematográfico de Marvel, ya que en todas las películas de este universo hay miles de easter eggs haciendo referencia a los cómics y entre otras cosas, como por ejemplo el casco que utiliza Thor en Thor Ragnarok, que hace referencia al casco que Thor usa en los cómics. Estos dos ejemplos que les acabo de poner son unos de los más fáciles, ya que la mayoría de estas referencias están ocultas sutilmente en las películas. Puede que sea una frase que diga el protagonista, como también puede ser un objeto oculto dentro de una habitación que no se vea a primera vista. Sea cual sea el caso, los easter eggs son de las cosas más divertidas que tiene el cine, ya que su función principal es sorprender al espectador y adentrarlo en una búsqueda divertida de estos mensajes. Y no solo se limita al mundo del cine, ya que en los videojuegos también hay muchos easter eggs ocultos y en algunos casos conseguirlos te lleva a una recompensa. Un cameo es una aparición muy corta de algún actor o personaje famoso dentro de una película. Su función está más inclinada a ser un aspecto curioso que otra cosa, ya que por lo general dura apenas unos segundos y en casos especiales dura algunos minutos, y no tiene mucho peso dentro de la historia. En el caso de las películas de superhéroes es algo más emocionante, ya que se usan superhéroes o personajes importantes de otras películas y puede que la aparición tenga un poco más de peso. También esto hace que la película traiga más espectadores por el simple hecho de que su superhéroe o personaje favorito interactúe con otros. Igualmente, esto también es aplicable en series de televisión. Y hablando de Marvel, es imposible no mencionar todos los cameos de Stan Lee en casi todas las películas de Marvel, y por lo general sus cameos tienen una función cómica, pero también hay excepciones donde sus apariciones tienen un trasfondo más curioso. Otro caso muy conocido es el de los 12 cameos hechos por el director James Cameron en su película Titanic. Sí, así es, 12 cameos en la misma película. Aquí les dejamos algunos de ellos. El cameo es probablemente la práctica más longeva dentro de esta lista, ya que hasta en los clásicos del cine en épocas pasadas era algo frecuente, como es el caso de Alfred Hitchcock en varias de sus películas, en las que él aparecía brevemente sin que el espectador se diera cuenta. Este es probablemente el más conocido por los más fanáticos de las películas de Marvel, y el más sencillo. Y aunque podría parecer algo muy obvio, muchos aún no saben qué significa esta abreviatura. Es irónico, ya que UCM significa Universo Cinematográfico de Marvel, o en su defecto en inglés, MCU. También cabe destacar que no todas las películas de los superhéroes de Marvel forman parte del UCM, y aunque parezca muy obvio, la confusión aún existe. Por ejemplo, todas las películas de los X-Men existen en su propio universo sin relación alguna. Lo mismo pasa con las series de Netflix como Daredevil. You took that away from me! You took everything! I'm gonna kill you! Take your shot. Al principio se decía que estas series formaban parte del mismo universo que las películas de Marvel. De hecho, en varias de estas series hay muchos easter eggs del UCM, pero por dificultades entre Marvel y Netflix nunca se concretó una verdadera conexión entre estos dos universos. La manera más fácil de identificar si una película es del UCM es ver el logo de Marvel Studios al principio de la película. Como dije, para los más fans podría parecer obvio o innecesario mencionarlo, pero creemos que sería injusto para los no tan conocedores dejar esto por fuera. De todos modos, es bueno saberlo, para cuando vayas a ver una película de este asombroso universo. Bueno,
Espero que ahora que conocen estos términos puedan ser ustedes los sabelotodos del cine cuando estén reunidos en un grupo o con sus amigos. Ahora díganos, ¿qué opinan? ¿Ya conocían alguno de estos términos? ¿O es primera vez que sabes de estos pequeños datos que guarda el cine en su maravilloso y extenso mundo? Déjenos sus respuestas en los comentarios y denle me gusta a este video si les gustó, ya que así ayudará mucho a que más fans como ustedes se unan al canal. Les recomiendo que vean más de nuestro contenido, incluyendo nuestro podcast, en donde tocamos temas un poco más profundos. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya que ahí soltamos contenido nuevo todos los días. Aquí me despido, soy Diego y nos vemos en el próximo video.